Hola, soy Jerusalén de Knit Jerus. Hoy vamos a tejer un llaverito con un conejo dentro de una zanahoria. Este es su traserito y estas son las patitas. Por aquí les voy a dejar la lista de los materiales y también te puede ser útil como colgante para las mochilas o los bolsos. Vamos a medir este llaverito desde el rabito color verde hasta la punta. Va a medir aproximadamente 11 centímetros. Es un proyecto chiquito y fácil de tejer. Espero les guste y comenzamos. Vamos a empezar tejiendo un anillo mágico de 6 puntos y lo vamos a cerrar con un deslizado. En la vuelta 2 vamos a tejer 6 aumentos, 2 puntos en un mismo punto hasta terminar la vuelta. De la vuelta 3 a la vuelta 4 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones 12 puntos. No olvidemos de marcar el primer punto de cada vuelta. En la vuelta 5 vamos a hacer una serie de un punto y un aumento. Ya marqué el primer punto, toca tejer el aumento. Esta serie la vamos a repetir 6 veces hasta terminar la vuelta con 18 puntos. En la vuelta 6 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones. Vamos a tejer 18 puntos hasta terminar la vuelta. En la vuelta 7 vamos a hacer una serie de 2 puntos y un aumento. Este sería el segundo y el aumento. Esta serie la repetimos 6 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 8 a la vuelta 10 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta. En la vuelta 11 vamos a tejer 10 puntos. Ya marqué el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Ahora vamos a girar nuestro trabajo. Empezamos la vuelta 12, vamos a tejer 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a quitar el marcador. Vamos a seguir tejiendo 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos. Vamos a girar nuestro trabajo y vamos a empezar la vuelta 13. Vamos a tejer 15 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos. Giramos el trabajo y vamos a empezar la vuelta 14. Vamos a tejer otros 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos. Vamos a volver a girar nuestro trabajo y vamos a empezar la vuelta 15. Tejemos otros 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos. Este queda un poco apretado porque no hacemos cadena. Ahora vamos a tejer 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. En la vuelta 16 vamos a unir esas cadenas con el primer punto de la vuelta, pero lo vamos a unir con un deslizado y este deslizado va a contar
como el primer punto de la vuelta. Vamos a marcarlo. Y vamos a tejer 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos. Y con el deslizado serían 15. Ahora vamos a tejer sobre las 9 cadenitas. Vamos a tejer 9 puntos. Vamos a tomar la hebra trasera de cada cadenita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Aquí terminamos la vuelta 16. En la vuelta 17 hasta la vuelta 20 vamos a tejer 24 puntos en cada vuelta. En la vuelta 21 vamos a tejer 2 puntos y una disminución. Ya marqué el primero, 2, toca tejer la disminución. Esta serie la vamos a repetir 6 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 22 vamos a tejer un punto, ya marqué el primero, ahora toca tejer la disminución. Esta serie la vamos a repetir 6 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 23 vamos a tejer 3 disminuciones. 1, 2 y la última 3 disminuciones. Vamos a cortar hebra y vamos a cerrar. Vamos a tomar las hebras delanteras de cada punto, lo cerramos y escondemos hebra. Ahora vamos a tejer la parte media de la zanahoria y vamos a enganchar nuestra hebra en la vuelta 10. Nuestra hebra debe de tener un nudo corredizo para que no se nos zafe y sea más fácil tejerlo. Vamos a tejer una cadena y en el mismo punto vamos a tejer un punto. Vamos a marcarlo porque va a ser el primer punto de la vuelta. Y enseguida vamos a tejer 3 puntos más. 1, 2 y 3 puntos. Ahora vamos a tejer por las hebras traseras de los puntos. Vamos a tejer 9 puntos. Vamos a doblar nuestra pieza para que sea más fácil tejerlos. Identificamos la hebra trasera y tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Ahora tejeremos el otro lateral y vamos a tejer 4 puntos en cada huequito. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a tejer por las hebras traseras de las cadenitas y vamos a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4. Doblamos para que sea más fácil. 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Aquí terminamos la vuelta. De la vuelta 2 a la vuelta 3 vamos a tejer 26 puntos sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas. Ahora vamos a rellenar, vamos a empezar por la punta del centro y hacia los lados y después la parte de atrás de la zanahoria.
En la vuelta 4 vamos a tejer una serie de 2 puntos y una disminución. Ya marqué el primer punto, 2 y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 6 veces terminando la vuelta con 2 puntos. En la vuelta 5 vamos a tejer una serie de un punto y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 6 veces terminando la vuelta con 2 puntos. En la vuelta 6 vamos a tejer 4 disminuciones. Vamos a tomar 2 hebras delanteras de 2 puntos cerrados en un punto. Cuando terminemos las disminuciones vamos a cortar hebra para cerrar. Vamos a pasar la aguja por las hebras delanteras de todos los puntos. Vamos a jalar y cerrar el anillito. Ahora vamos a hundir y vamos a acomodar para hacer el huequito. Ahora vamos a dar unas 2 puntadas hacia los lados de donde hundimos la pieza. Vamos a tomar un punto, lo pasamos hacia atrás y hacemos lo mismo del otro lado para fijar ese huequito. Para tejer las hojitas vamos a empezar con un anillo mágico de 7 puntos cerrado con un deslizado. En la vuelta 2 vamos a tejer un punto y después vamos a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a bajar por las cadenitas y vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Y en el mismo punto donde iniciamos vamos a tejer un deslizado. Ahora para pasarnos a la siguiente hojita vamos a tejer en el siguiente punto un deslizado y en el siguiente punto un punto. Y vamos a volver a repetir 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vamos a bajar por las cadenitas con 3 puntos. 1, 2, 3 y ahora toca tejer 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Y en el mismo punto vamos a tejer un deslizado. Estos mismos puntos los vamos a repetir 2 veces más para tener las 4 hojitas. Ya llegué a la última hojita y voy a tejer el deslizado en el mismo punto donde inicié. Y ahora me voy a ir tejiendo todo alrededor puros deslizados. En cada uno de los huequitos vamos a tejer deslizados. Al terminar vamos a cortar hebra larga para coser. Vamos a doblar nuestros tallitos hacia el derecho y vamos a hacer puntadas de un lado al otro. Vamos a pasar por una hojita y en la misma hojita hacemos un puntito y nos pasamos a la siguiente hojita. Tomamos un puntito y así nos vamos a ir pasando por las hojitas para que queden juntas. Así es como se debería de ver. Al terminar vamos a pasar la hebra por en medio donde está el anillo mágico. Lo vamos a pasar por dentro. Ahora con la ayuda del gancho vamos a tejer 7 cadenas. Vamos a tomar un puntito para pasar la hebra y tejemos cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Estas cadenas son para colocar el llavero. Vamos a enhebrar una aguja para ayudarnos a pasarla por la argollita, la más chiquita del llavero. Pasamos el llavero hasta las cadenitas y vamos a coser. Por cada 2 puntadas yo voy a hacer un nudo. En total voy a hacer 3 nudos y al finalizar voy a esconder la hebra. Y así es como nos quedaría nuestro llavero en las hojitas de la zanahoria. Vamos a empezar tejiendo 2 cadenas. 1,
y 2. Y en la segunda cadena vamos a tejer los 6 puntos bajos. Esto lo vamos a hacer porque con este material no se puede empezar con un anillo mágico, porque al estirarlo lo podemos romper. Este sería el quinto y el último sexto. En la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. Vamos a tejer 2 puntos juntos en cada punto. Este sería el primer punto del aumento y lo vamos a marcar para no perdernos en las vueltas. Vamos a terminar el aumento. Vamos a tener un poco de paciencia porque en este material es difícil encontrar los puntos o reconocerlos, pero con la ayuda de las yemas de los dedos podremos identificar el huequito donde tejeremos los aumentos. Y de la vuelta 3 a la vuelta 4 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones 12 puntos hasta terminar la vuelta. En la vuelta 5 vamos a hacer 6 disminuciones y vamos a tomar un punto, jalamos hebra, no lo cerramos, nos pasamos al siguiente, jalamos hebra y vamos a cerrarlos en un punto. Así es como haremos las disminuciones. Vamos a marcarlas para terminar las 6 disminuciones. Vamos a cortar hebra y vamos a rellenar. Al terminar de rellenar vamos a pasar nuestra aguja por todos los puntos. Vamos a jalar hebra con cuidado, va para cerrar el huequito y vamos a esconder las hebras. Para las patitas vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y en la segunda cadenita vamos a tejer un deslizado. Y en la siguiente cadenita vamos a tejer 6 puntos juntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Vamos a bajar a la siguiente cadenita y tejemos un deslizado, tejemos otro deslizado en donde tenemos el primer deslizado. Vamos a cortar hebra y escondemos. Vamos a bordar la patita. Con el piquito hacia abajo vamos a identificar la parte central de arriba. Vamos a bordar en horizontal y le vamos a dar 2 a 3 pasadas. Así es como se vería y vamos a hacer las laterales. Igual de 2 a 3 pasadas. Ahora vamos a bordar la parte de abajo formando un triángulo. Cuando terminemos de formar el triángulo vamos a rellenar bordando todo el triangulito. Vamos a tejer 2 cadenas, 1 y 2. Y en la segunda cadenita vamos a tejer 6 puntos juntos. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. En la segunda vuelta vamos a tejer los 6 puntos bajos hasta terminar la vuelta. Cortamos hebra larga para coser y cerrar. Pasamos la aguja por los 6 puntos y cerramos. Y cuando ya hemos terminado, así es como se vería nuestra colita del conejo. Ahora vamos a unir todas las piezas. Vamos a medir el cuerpecito de nuestro conejito en la zanahoria. Y vamos a poner todo alrededor silicón. Identificamos la parte en donde cerramos y esa es la que va a ir por dentro de la zanahoria. Vamos a poner alfileres para dejar secar. Ahora vamos a colocar las patitas y con los alfileres las vamos a fijar. Vamos a ir midiendo qué distancia nos gusta más entre las patitas. Yo les dejé una distancia entre 2 o 3 puntos. Ya que estamos conformes de las distancias que tienen las patitas, entonces vamos a colocar un poco de silicón en la parte superior de la patita. Y vamos a hacer lo mismo en la otra patita. Ahora vamos a colocar la colita y va a ser a 2 filas arriba de las patitas. Voy a coserla y no a pegarla. Metemos la aguja en el cuerpo y la vamos a sacar hacia el otro lado. Vamos a tomar un punto del cuerpo y un punto de la colita. Y así lo vamos a ir haciendo todo alrededor hasta terminar. Vamos a esconder la hebra y cortamos.
Con hebra larga en color verde vamos a pasar por dentro de las hojas sacando la aguja por el anillo mágico. Damos una puntada para asegurar esta hebra. Vamos a colocarla en el anillo mágico de la zanahoria y la vamos a fijar con alfileres. Vamos a tomar de la zanahoria un punto de la vuelta 2 y un punto de la hojita. Y así nos vamos a ir yendo tomando un punto de la zanahoria y un punto de la hojita. Al terminar vamos a esconder la hebra y cortamos. Hemos terminado estos llaveritos. Si te gustó mi video te invito a suscribirte y darle me gusta. Nos vemos en el próximo video.